Yo pertenezco al INTA de Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Hice toda mi trayectoria profesional en esta institución. Soy sociólogo. El INTA es una institución de investigación y desarrollo tecnológico, pero también tiene todo el sistema de extensión incorporado en la misma institución, o sea, todos los programas de desarrollo a distintos niveles y tipos de productores es parte también de la institución, y la institución hay una evolución también de concepción y de dinámica, que es un tema que también eventualmente podemos conversar si hay interés. Y en mi caso, yo he sido investigador desde ya hace como 30 años o más, en temáticas ligadas a lo socioeconómico, siempre trabajando mucho en interdisciplina con los ingenieros agrónomos, ya sea investigadores o extensionistas, y me ha tocado tanto coordinar proyectos de investigación como programas de desarrollo, por lo que les decía de que el INTA hace investigación y desarrollo. Entre los programas de desarrollo en los que he participado, hay algunos ligados a la promoción de grupos de agricultores pymes, un programa que se llama Cambio Rural, que ha sido muy importante en la década del 90 en Argentina, en la promoción de agrupamientos de productores familiares, medianos o pequeños empresarios. Y posteriormente también participé a la creación en el seno del INTA de 5 institutos y un centro que los agrupa, orientado al desarrollo de tecnologías apropiadas para la pequeña agricultura familiar, que es una innovación importante dentro de nuestras instituciones, que normalmente nacieron en función de promover el desarrollo y la modernización, muy ligada a la Revolución Verde, y donde en general no ha habido una política específica para los pequeños agricultores. El INTA siempre tuvo contacto con los pequeños agricultores porque tiene el servicio de extensión y ocupa todo el territorio, pero no había una política de desarrollo tecnológico específica. Y esta institución, que creó en el 2005, yo pienso que es muy importante, y se inserta dentro del INTA estos 5 institutos en distintas regiones del INTA, articulando con el resto de los investigadores, pero orientado específicamente a desarrollo tecnológico, tanto desde el punto de vista productivo como organizacional, todos los aspectos de comercialización, etc. El INTA está organizado por programas de investigación nacionales y por centros regionales y estaciones experimentales que lo llevan a ocupar todo el territorio nacional. Está cubierto de alguna manera por el INTA a través de sus estaciones experimentales y sus agencias de extensión. Dicho todo esto, y sobre lo cual eventualmente en las preguntas podemos profundizar, lo mismo que habría mucho para hablar de la estructura agraria o cómo es la dinámica de la agricultura en Argentina, pero como no es el tema que nos convoca, lo vamos a dejar eventualmente si hay curiosidad en conocer algo más. Yendo específico al programa ProHuerta, me tocó coordinar el programa entre los años 2006 y 2013, 2012, principio de 2013. Después de eso, actualmente estoy en Montpellier por un programa que el INTA está desarrollando, que ha montado un pequeño instituto en el exterior que se llama La Vintes, en Montpellier, donde somos 4 investigadores de diferentes áreas temáticas que con la idea de articularnos con la investigación a nivel europeo en los temas que al INTA le interesa y por facilitar vínculos y programas de investigación asociados. De este lado mejor, porque lo voy a usar. Yendo al programa ProHuerta, el interés que yo creo que tiene justamente es un poco lo que dice el título, la escala, digamos, porque el hecho de promover huerta no es muy novedoso, digamos, o sea, hay muchas instituciones que lo hacen, en muchos países, muchos programas, muchas ONG, etcétera, y no es ahí donde vamos a encontrar la diferencia o el valor agregado que puede generar el ProHuerta. Sí, la escala, que es una escala nacional,
y basado en la agroecología y apuntando a la soberanía alimentaria. Bueno, vamos a hacer un poquitito de la historia, si esto funciona. Sí. El ProHuerta nace en 1990, o sea que ya tiene 25 años. O sea, la otra característica, dije la escala, pero también la durabilidad. El hecho de que es un programa que en el devenir de Ciudad se convirtió en una política pública aceptada o valorada por diferentes gobiernos de signos muy, muy contrarios, porque los vaivenes políticos en Argentina en estos 25 años han sido muy grandes, desde un neoliberalismo fundamentalista de los 90, neodesarrollismo kirchnerista que tuvimos en los años 2000 y recientemente, lamentablemente, una vuelta es tratar de refundar el neoliberalismo en Argentina después de 3 meses, desde hace 3 meses. En 1990, cuando nace el ProHuerta, era un contexto de las cíclicas crisis que hemos tenido en Argentina. Veníamos de un periodo de hiperinflación que había terminado el gobierno de Alfonsín y se comenzaba a instalar el modelo neoliberal en Argentina, y el ProHuerta nace como un programa compensatorio, paliativo de los procesos de ajuste estructural de la economía, de privatización, de desregulación, donde la situación social se hacía muy difícil, y el ProHuerta nace un poco con ese espíritu de compensatorio, como otros programas de desarrollo que, con cosas contradictorias que se dan en estos procesos, son programas compensatorios, pero que a su vez, tanto ProHuerta como otros programas, fueron base también de organización social, de participación y donde la gente pudo resignificarlos y apropiárselos de otra manera, como es el caso del ProHuerta. Entonces, nace en el 90 en el ámbito del Ministerio y del INTA, y rápidamente pasa a ser apoyado financieramente por el Ministerio, actualmente Ministerio de Desarrollo Social. Otra característica entonces de este programa es que es compartido por 2 ministerios. Por un lado, el Ministerio de Agricultura, a través del INTA, y a través de particularmente, y por otro lado el Ministerio de Desarrollo Social, que lo tiene como parte de su Plan Nacional de Seguridad Alimentaria a partir del 2013. Y en el INTA parte del PROFEDER, que es un programa que agrupa todas las acciones de desarrollo orientadas a diferentes sectores rurales. Hay una gestión y planificación conjunta, y el presupuesto del ProHuerta es estatal, lo que no quita que después, como vamos a ver, hay una base fundamental que es política pública del Estado, presupuesto estatal. Después, en cada acción territorial podemos sumar socios o no, depende de las dinámicas que se dan en cada territorio. Vamos a ver que hay casos muy importantes de articulación y de sumar, porque es un programa que es muy abierto a la participación, a la articulación con todas las instituciones. Entonces, esta base que el Estado da se puede multiplicar en la articulación con municipios, con ONG, etc. El INTA pone recursos humanos, administrativos, contables. La implementación la hace el INTA, que cuando nace el ProHuerta, y en general, después fue cambiando un poco, pero no estaba mucho en la lógica del INTA ocuparse de este sector, porque es orientado, como vamos a ver, a la población más vulnerable de la Argentina, sectores con carencias económicas o de alimentación. Y entonces el objetivo era mejorar. El objetivo actualmente, nosotros cuando yo estuve a cargo del programa, siempre se va redefiniendo cosas, es mejorar la seguridad y soberanía alimentaria. Cuando se creó no se hablaba de soberanía alimentaria, fueron cosas que se fueron arriba. Tampoco se hablaba de agroecología como término en los 90. Después los propios integrantes del ProHuerta se plantearon a decir, bueno, pero lo que nosotros estamos haciendo es agroecología. Empezamos a hablar de agroecología porque realmente hay componentes específicos del programa que son agroecológicos. Esta mejora de seguridad y soberanía alimentaria mediante la producción de huertas y granjas agroecológicas,
tanto para el autoconsumo como para el intercambio y la comercialización. O sea, nace para el autoconsumo, o sea, el origen es orientado a satisfacer necesidades de las familias, e inclusive durante hasta la mitad del tiempo transcurrido en el programa era como que vender era mal visto o prohibido, digamos, como que no se estimulaba, se suponía que era competencia desleal porque bueno, es un programa apoyado por el Estado, etc. En la práctica la gente intercambiaba, empezaba a hacer ventas locales, en la huerta, etc. Y en realidad desde que cuando yo estuve en el programa, esa tónica la cambiamos e impulsamos a que cada huerta o cada situación local vaya hasta donde pueda ir, digamos. Sigue siendo básicamente de autoconsumo, pero hoy en día hay múltiples experiencias de una articulación de comercialización a nivel local, a nivel de ferias. En estos últimos 10 o 15 años se han impulsado mucho las ferias de comercialización y esta lógica de producción y consumo local, de circuitos cortos, se fue incorporando en la conceptualización del programa. Entonces hay múltiples experiencias de ferias que empezamos a impulsarlas y a reunirlas y a generar sinergias, digamos, entre esta comercialización y el programa. En general, no es solamente la cuestión de hacer la huerta, sino desde el origen ha habido, y cada vez más, un espíritu de animación y de favorecer la participación y la organización para buscar que estos sectores con los que trabajamos se conviertan en actores del desarrollo local y territorial. La estructura organizativa, hay una coordinación nacional que tiene un equipo básico de gestión, un equipo técnico, un equipo administrativo, un equipo pequeño equipo de gestión, de la parte estadística y de gestión de datos. Y es descentralizado después en cada provincia. Argentina tiene 24 provincias, pero son 25 porque hay algunas coordinaciones. Buenos Aires está dividido en dos, las coordinaciones. Ahí tenemos un coordinador que se inserta dentro de la estructura del INTA y una red de técnicos que cubren, se reparten en el territorio de la provincia para su trabajo. El presupuesto también se descentraliza, o sea, hay una repartición presupuestaria con algunos indicadores que tienen que ver con la realidad de cada sector y las necesidades de cada provincia, que se discute y se actualiza anualmente. Y hay una red de técnicos y promotores que es importante, que hay aproximadamente, estas cifras tienen algunos años ya, así que puede variar un poquito, pero hay un equipo técnico que son ingenieros agrónomos, técnicos agropecuarios, cientistas sociales, participan muchos cientistas sociales, ya sea por hacer ciencia social o por hacer huerta, porque muchos cientistas sociales se convierten también en técnicos y orientadores de la huerta y cumplen el doble rol, digamos, porque la huerta en sí es para producir, pero también nosotros decimos es una herramienta o un instrumento de promoción social, de organización, de empoderamiento de la persona y de la familia, ¿no? Y hay otra figura que es central en el éxito del programa y en la capacidad de llegada, que es el promotor voluntario o institucional, que son la gente común de vecinos, maestros, agentes sanitarios. El agente sanitario es una figura que trabaja ligada al Ministerio de Salud y que llega a lugares más recónditos con las vacunas, con las cosas necesarias para las salitas de primeros auxilios, etc. Y normalmente, sobre todo en las zonas más aisladas o más difíciles, el ProHuerta hace una alianza con estos agentes sanitarios que también llevan su semilla, su bolsita de semilla, que es uno de los pocos insumos que el ProHuerta provee. Después el resto de los insumos hay una orientación para que cada familia o cada agrupamiento se resuelva la situación de equipamiento que busque, que se reparta la pala que pueda tener una familia. A veces hay también promoción o proyectos de entrega de herramientas, digamos, pero no es sistemático. Lo único sistemático y asegurado todos los años es la bolsita de semilla,
que es también un tema que lo vamos a ver, tiene sus bemoles, digamos, porque es una herramienta fabulosa de promoción, de llegada a la semilla, pero también tiene sus bemoles en el sentido que podemos considerar que genera una dependencia, el hecho de que sigamos entregando la semilla, o también una cierta atentado a la biodiversidad, porque si entregamos siempre la misma semilla en todos lados, de 20 especies, entonces eso, cuando estuvimos en la gestión, nos replanteamos y estuvimos viendo algunas variantes para evitar las situaciones más negativas que puede dar esa situación. El hecho, tanto el equipo técnico como el promotor voluntario institucional tiene una característica en el ProHuerta que son entusiastas defensores y que se ponen la camiseta, decimos nosotros. Son gente que tiene una identidad, hacer ProHuerta, la camiseta de ProHuerta, una identidad, es decir, de estar orgullosos y entusiastas de ser parte de ese movimiento. Y este es un tema no menor. No menor porque, más allá de la estructura, de la estrategia y todo, este aspecto más emotivo, más de los afectos, digamos, del mundo de los afectos, es fundamental para el éxito del programa. Y en general el promotor es orgulloso en su comunidad de ser, es una distinción ser promotor del programa, y son, bueno, esa red de solidaridad y de trabajo mancomunado. Y después hay una articulación interinstitucional muy grande porque, vuelvo a decir, ProHuerta tiene esa base que es abierto, es decir, a hacer alianzas con quien quiera. Que quiera usar la huerta como una herramienta de promoción comunitaria, de producción en los barrios o en el campo, viene al ProHuerta y ya estamos haciendo la alianza de que nosotros aportamos la semilla, aportamos la capacitación y los otros aportan otra cosa. Entonces hay alianzas con ONG, se me viene a la cabeza ahora una ONG Huerta Niño, por ejemplo, una ONG importante que tiene fondos de sectores empresariales y que ellos financian en las escuelas una huerta importante, una huerta de media hectárea, 1 hectárea, y bueno, vinieron a ver y hicimos la alianza de decir, bueno, nosotros apoyamos las capacitaciones y ellos ponen una inversión, digamos, para hacer una sistematización, cercos, etcétera, toda la infraestructura de una huerta realmente productiva en las escuelas, sobre todo en las escuelas de situación más difíciles o más alejadas, donde nosotros en general trabajamos mucho en la escuela, pero esta es una experiencia en particular, digamos, la hace muy productiva para el comedor escolar, para las familias, etc. La estrategia básica de trabajo es la promoción. Todos los años hay 2 temporadas de claves, que son primavera-verano, otoño-invierno, un paquete de especies diferentes, y la promoción, hay siempre, todos los años, una promoción para iniciarse, y hay actividades para consolidar, las dos tipos de actividades. Para iniciarse, decir, bueno, sacamos en los medios locales, porque esto es un programa nacional, pero la implementación es a nivel de barrio, y a nivel de barrio se hace la promoción de que se va a hacer una capacitación para iniciarse en la actividad de huertas, y que se anoten, que se vengan, y en ese se hace un curso de 8 encuentros, por ejemplo, 1 por semana, donde en esos 8 encuentros se hace una huerta con la gente, digamos, se hace una huerta, se delimita el terreno, se comienzan las cosas básicas y la gente participa en una capacitación práctica de hacer una huerta de manera colectiva, que a su vez la replica en su casa, digamos, porque la intención de venir a hacer el curso de ProHuerta es para empezar la huerta en su casa. Entonces, en la medida en que está haciendo el curso, está haciendo la huerta en su casa. En esto de hacer la huerta en su casa, viene bien decir que en general hay un predominio de la huerta familiar. Hay huertas comunitarias, huertas colectivas, pero lo más masivo de nosotros es la huerta familiar, y no tenemos una política activa de dar tierra. O sea, la gente se resuelve el tema en la medida que puede, porque en las periferias urbanas a veces hay terrenos disponibles, hacen huertas muy pequeñas, en un pequeño espacio, pueden hacer huertas verticales, etc.
o buscan un terreno, o buscan un baldío, o ocupan un terreno, diferentes cosas que la gente puede hacer para resolver el problema de la tierra. Claro que no todos lo pueden hacer a lo mejor, pero depende del barrio, etc. La capacitación, lo que habíamos dicho, a partir de la promoción se hacen capacitaciones que pueden ser iniciales o de perfeccionamiento, de mejoramiento, cursos específicos, de manejo, de profundización de esa capacitación inicial. Que una capacitación inicial, la huerta, el modelo agroecológico, digamos, buscando la diversificación de cultivos, rotaciones apropiadas, el generar la compostera para mejorar el lombricompuesto, para mejorar la fertilidad, mantener o mejorar la fertilidad del suelo, etc. Eso. La provisión de insumos estratégicos, que como dije, fundamentalmente es la bolsita de semilla, y la asistencia técnica, que es toda esa red de técnicos y promotores, está al servicio de las huertas, están esos momentos clave, que es la promoción y la capacitación, pero después a lo largo del año se acompaña en la medida de lo posible. No da los números como para que el técnico vaya a todas las huertas, porque van a ver que son muchas las huertas pero a través del promotor se puede hacer un seguimiento y un apoyo. Las principales líneas productivas son la huerta, aves también, gallinas particularmente, conejos, frutales. Frutales se ha empezado a expandir cada vez más. Cultivos locales, que también hemos tenido en la etapa que yo estuve una política de rescate y puesta en valor de cultivos locales como parte de atenuar esta cuestión de la dependencia de la semilla y promover la biodiversidad. Y en resultados, las cifras a lo mejor pueden variar un poquito, pero más o menos están estables. Hay casi 4.000 huertas comunitarias. En momentos de crisis, en el año 2000, las huertas comunitarias habían aumentado mucho más. Después, muchas cayeron. La huerta comunitaria en un momento se hizo como una política, decimos, ante la crisis, también ligada a los planes sociales. El gobierno había empezado a dar planes sociales ante la reclamo, los grupos piqueteros, que fue un movimiento importante que se desarrolló en Argentina, que los barrios que estaban completamente sin empleo, esto en los años 2000, con un desempleo muy grande, empezaron a hacer, por un lado, comedores comunitarios, por otro lado, los piquetes, que era la única arma que tenían para luchar y lograr reivindicaciones, que era cortar las rutas para ser escuchados, y la respuesta inmediata o de negociación en una primera instancia fue dar planes sociales de subsistencia y para los planes sociales en un momento tenían que tener una actividad que justifique que le den el plan, entonces se inscribían muchos en huerta y no necesariamente era una auténtica vocación de tener la huerta o eran equipos que tenían la coherencia social como para sostenerla, entonces eso subía y bajaba mucho, digamos, pero bueno, las que quedaron son las que funcionan bien. Hay muchas huertas escolares, aproximadamente calculamos que el 25% de los establecimientos escolares en Argentina, el ProHuerta está presente. La huerta escolar es muy interesante, experiencias muy ricas todo esto que yo digo es variado, depende, hay escuelas que trabajan muy bien, otras menos, hay huertas de muy buena calidad y muy buena performance productiva inclusive, y otras mucho menos, o sea, no hay una estandarización y una exigencia de decir que nosotros tenemos que hacer huerta reproductiva, porque no es el objetivo, digamos, lo importante es que tenga la huerta, después cada cual lo puede llevar más o menos y siempre va a ser funcional y útil en la medida en que lo va haciendo. Y en las huertas escolares, yo decía, cuando realmente está incorporado como política en la escuela, es genial todo el potencial que tiene porque puede atravesar la currícula del conjunto de materias. Cada materia puede encontrar desde la historia, de la geografía, de la matemática, su lugar de trabajo en torno de la huerta. Hay una provisión al comedor, que en las épocas de crisis las escuelas fueron sustento de la alimentación de la familia en gran parte, los chicos se aseguraban una buena comida en la escuela, así que la producción de la huerta tenía un fin alimenticio concreto, firme.
Y después la acción comunitaria de decir, bueno, estos chicos replican en la familia o se pueden hacer talleres con la familia para que faciliten. Entonces, en muchas situaciones, la institución del desarrollo de las localidades es la escuela. En situaciones alejadas, así que la escuela es un tema clave. Y después, bueno, la masividad es en las huertas familiares, que hay más de 600.000 registradas año a año. Las aves, nosotros las damos a aquellos que ya han mostrado que son capaces de sostener una huerta, que no es que le tiraron la semilla y la abandonaron, porque bueno, es más delicado y pretendemos que sea bien cuidado y bien manejado. Con las aves hay una anécdota interesante y rica de ver el potencial de estas cosas, que cuando yo entré en el ProHuerta en el 2006, dije, estaba el tema de la gripe aviar como un tema muy grave en ese momento, y por presión de las firmas de la producción industrial de aves, el ProHuerta había dejado de entregar gallinas porque decían que podía ser un factor de transmisión de la gripe aviar. Y realmente para nosotros era grave, porque perder esa integración aviar en la huerta. Y se formó una comisión de trabajo con los veterinarios ligados al ProHuerta y con representantes del sistema de sanidad y todo, y se logró demostrar que lejos de ser un peligro era un beneficio que el ProHuerta siga entregando gallinas, porque las gallinas que entrega el ProHuerta son gallinas que están vacunadas, que tienen todas las condiciones sanitarias apropiadas para funcionar, y hay un seguimiento permanente a través del sistema de técnicos y promotores de esta actividad. Entonces, de ser un peligro pasó a ser visto, logramos que sea visto como un vigía, como un sistema de vigilancia epidemiológica, el hecho de que ProHuerta siga teniendo la red de producción aviar. Porque si el ProHuerta dejaba de entregar gallinas, de todas maneras las familias tienen gallinas, o sea, y era mucho más difícil el control, y en cambio de esta manera, y bueno, fue una cosa interesante. Decía con los frutales, y después el acompañamiento a las ferias agroecológicas. En la mayoría de las ferias agroecológicas que se han expandido en las últimas décadas, el ProHuerta está presente. La cobertura territorial está en el 88% de los municipios del país, en casi todas las localidades y barrios. El 70% es área urbana o suburbana. Argentina es un país sobre todo urbano, y la huerta sigue de alguna manera la dinámica social, pero también hay un 30% de huertas rurales. Un poco la evolución operativa del programa, tengo las cifras hasta el 2010, pero más o menos ha estado estabilizado después. Como ven, empezó como experiencia piloto en el 90 con algunas regiones, pero rápidamente la lógica y la estructuración que les conté de funcionamiento hizo que la demanda y el éxito del programa fue expandiendo y decidiendo el Estado de ampliar los recursos, digamos, porque lo que hemos podido constatar que el potencial del programa está muy directamente relacionado con los medios que uno puede poner a disposición. Si abrimos una red de técnicos y hacemos la promoción adecuada en un territorio con variantes, pero hay una respuesta y posibilidad de expansión en función de los recursos que se ponen. Y como en general fue exitoso, hubo disposición a poner recursos. Esto no quiere decir que los recursos siempre son suficientes. De acuerdo a la situación económica, hay veces que el presupuesto es muy restringido y limitado y hay que arreglársela con lo que se tiene, ¿no? También esos picos de cierta baja tienen que ver con situaciones críticas, y situaciones críticas que también con cambios de política. Ahí en el año alrededor del 2000 hubo un gobierno, el gobierno de la Alianza, que pretendió cerrar el ProHuerta, cambiar la política, descontinuarlo. Tiene que ver con estas cuestiones que un gobierno nuevo quiere hacer sus propios programas. Y hubo una resistencia tan grande que no lo pudo hacer. O sea, resistencia tan grande como decirles que durante 4 o 5 meses no había financiamiento, pero los técnicos siguieron trabajando
a tiempo parcial, arreglándosela, porque estaban convencidos de que el programa tenía que seguir. Hubo planteos judiciales por abandono de personas, hubo una movida muy grande y también muchas instituciones que apoyaban el programa, que se movilizaron. Una movilización importante de defensa del programa que llevó a que el programa tenga continuidad. Y esta legitimidad social del programa es lo que explica que tenga 25 años el programa a pesar de los vaivenes políticos, como les decía, ¿no? Ahí lo que está, la cifra es millones de personas, porque nosotros hacemos un cálculo, 600.000 familias, si calculamos 4 o 5 personas por familia, decimos que llegamos a 3,5 millones de personas en el programa. Cuando me tocó estar en el programa, hicimos un balance de fortalezas y debilidades, que ya de alguna manera les estoy diciendo, la fortaleza, la alta presencia territorial, la elevada valorización social, ser referente en la agricultura agroecológica, que cada vez más el tema de agroecología está presente en las discusiones, en el debate en el INTA, y de golpe este programa es un semillero de experiencias, de casos concretos, de experiencia agroecológica, de qué es posible producir agroecología. En la mayoría de los casos estamos hablando de huertas muy chiquitas, el modelo básico que difundimos de 100 metros cuadrados, hay muchas que son más chicas y otras mucho más grandes, pues 1 hectárea, 2 hectáreas también. Hay experiencias de distinto tipo y en todas esas no se usa en absoluto productos fitosanitarios. Entonces es una riqueza también para el debate de la agricultura en términos generales, no solo la agricultura urbana, el potencial que desde ProHuerta se puede aprovechar. Tecnologías apropiadas, la credibilidad, porque los resultados lo muestran, la fuerte red de articulación interinstitucional y lo que comentaba también, compromiso del equipo de técnicos y promotores. Decíamos que hay debilidades, el sistema de monitoreo y evaluación es un tema siempre crítico, tenemos un sistema de monitoreo, un registro de las huertas, etcétera, pero cuesta darse los tiempos porque generalmente el programa uno está mucho más en la acción de hacer programas evaluativos más profundos, aunque los ha habido, porque ha habido evaluaciones externas también, pero siempre decimos que se podría mejorar y sobre todo sabiendo que podemos poner de relieve el valor de lo producido y que a veces no lo sabemos medir o calcular. Sabemos medir la cantidad de huertas, sabemos porque tenemos el contacto con la gente, con las reuniones que hacemos anualmente. Hay mucha actividad social alrededor de ProHuerta, por ejemplo, en cada provincia hay la reunión de promotores y se juntan 400, 500 personas a hacer talleres evaluativos y ahí uno palpa que realmente hay entusiasmo, compromiso y que funciona, pero bueno. La dependencia de insumos externos, la sistematización de las experiencias, digamos, mucha práctica, pero por ahí poca investigación y sistematización sobre los logros. La precariedad de los espacios de producción, como les decía, no hay una política de producción de espacios disponibles. Y ausencia de políticas en ese momento de experiencia que superen el autoabastecimiento, de comercialización. En función de eso, en ese momento hicimos, al colateral de ProHuerta, digamos, aprovechando la estructura del INTA que tiene programas de investigación, fundamos con la gente vinculada a ProHuerta un proyecto de investigación integrado que lo llamamos de innovación productiva y organizacional para la inclusión social, con la idea basado en esta experiencia, fortalecer y desarrollar las capacidades para la producción agroecológica, para consolidar procesos organizativos y de capital social con la población que trabajamos. Y se armaron 4 proyectos específicos que duraron 4 años, uno de producción agroecológica, donde básicamente se buscó sistematizar y poner en valor experiencia y testimonios, generar algunas redes de experimentación en huertas de productores y también en huertas que hay en las estaciones experimentales, porque en muchas estaciones experimentales la gente de ProHuerta tiene su huerta demostrativa o experimental. Rescate y valorización de especies, hicimos una política bastante activa de trabajar con la gente, decir, bueno, las especies locales válidas y cómo sistematizar el valor de estas especies en distintas regiones, generar producción y difusión de estas especies para incorporarlas también en la huerta. Acompañamiento en la gestión para el acceso a la tierra y el agua, es un proyecto específico de facilitar esto, sobre todo en áreas rurales, pero también urbanas, hubo experiencias de decir, bueno, cómo legalizar situaciones de tenencia precaria. Hay la legislación veinteañal
de posesión de tierra, que para efectivizar la propiedad la gente necesita hacer todo un trámite que a veces no tiene la capital social o capacidad de gestión para hacerlo, y este proyecto acompañó ese tipo de experiencia. Y hubo un proyecto interesante también de certificación de competencias laborales que se hizo con el Ministerio de Trabajo, que tiene ese procedimiento y que permitió armar un protocolo de qué es ser huertero, qué es ser promotor, y en función de eso hay una evaluación, eventualmente una preparación, pero más que nada la certificación es el reconocimiento de las capacidades que la gente tiene, y hubo un programa masivo de reconocimiento y de certificación de competencia laboral de ser huertero o promotor, que la gente valoró mucho y fue orgullosa de recibir esa certificación. Logros de proyecto integrado, de esta etapa, digamos, de actualización de ProHuerta, en la que nos tocó trabajar. Hubo un fortalecimiento de los procesos socioproductivos y organizacionales. Alrededor de 4.000 promotores y huerteros certificaron sus competencias, este programa junto con el Ministerio de Trabajo. Hicimos un plan masivo de formación en economía social, con un profesor muy reconocido de la Argentina, José Luis Corallo, que es un teórico de la economía social, también vinculado en Europa, y que, bueno, con el que tenemos mucha afinidad, y que el objetivo del seminario era mostrar que así como decíamos que el ProHuerta se reconoció de golpe sin saber que estaba haciendo agroecología, también nos interesaba reconocer que estábamos haciendo economía social, sin haberla teorizado, digamos, porque, bueno, todas las prácticas están muy ligadas a la economía social, a la autoproducción de alimentos, al mercado de proximidad, etc. Y era importante enmarcar esa práctica en una teoría que sirviese para trascender la práctica, ¿no? Y bueno, hicimos seminarios regionales de 3 días cada uno, donde había una exposición central de Corallo y talleres de discusión y un caso que se analizaba en profundidad como referente en la región de una experiencia de economía social, y se lo evaluaba y se lo trabajaba, y era mixto entre los seminarios entre técnicos de distintos programas, no solo de ProHuerta, y de productores y de huerteros, etc. No era solamente para ProHuerta esto, era más amplio para toda la agricultura familiar. Hay 29 sistemas agroecológicos de referencia que se sistematizaron y se seguían entre los huerteros. Hubo 24 proyectos especiales, les llamamos especiales porque, más allá de la procedura habitual de ProHuerta que yo les conté, armamos proyectos para gestionar en el Ministerio de Desarrollo Social o en otro organismo que financien proyectos de acceso al agua. Hubo familias que regularizaron la situación de tenencia. Se acompañó a las ferias de la agricultura familiar, se las promocionó. Ahí hay un estudio donde muestra que en ese momento 170 ferias que relevamos, en el 80% de ProHuerta tenía hay encuentros nacionales. Los encuentros son momentos de consolidación y de reforzar esta mística de la que le hablaba al principio. Buscamos la mejora de la calidad de los sistemas agroecológicos y buscamos también un poco más de integración al INTA, porque yo digo, el ProHuerta estaba en el marco del INTA, pero en lo que hace al modelo tecnológico eran como dos mundos aparte, digamos, ¿no? La tecnología, el desarrollo del INTA por un lado, y el ProHuerta se arreglaba con los técnicos, los huerteros, a crear su tecnología completamente desconectada del organismo de investigación agronómica del país. Entonces nosotros buscamos de hacer un poco más de conexión, y entonces articulamos con el Programa Nacional de Frutas y Hortalizas, con el Programa de Frutales, con el Programa de Apicultura, buscando hacer algunas experimentaciones, algunos apoyos. Entonces se hicieron red de ensayos de nuevas variedades de hortalizas, de cultivo de papa que no teníamos en el ProHuerta y batata, y lo empezamos a introducir. Se hicieron capacitaciones a nuestros referentes de frutales, pero con el Programa Nacional de Investigación, no quedándonos aislados en el ProHuerta. Y también esto servía para desafiar a los programas, porque, por ejemplo, el programa de hortalizas, el programa de producción intensiva, y nosotros íbamos y discutíamos que a nosotros no nos interesaba la homogeneidad de la producción, sino todo lo contrario, cierta variabilidad en la producción, porque es para la lógica de consumo. No nos interesaba que todos los frutos o todas las hortalizas estén listas al mismo momento, porque hay que embalarlas y mandarlas a la comercialización, sino que
que se extienda lo máximo posible, que sean variedades que no sean homogéneas, todo lo contrario, que la producción sea... entonces, bueno, un desafío también para que estos investigadores cambien su lógica y su forma de pensar, adecuándolo a la lógica de la producción familiar. Hubo una cosa que fue muy interesante, la promoción de las abejas meliponas, que son las abejas que no pican, sin aguijón, y que a mí, yo lo había visto en Cuba, cuando estábamos por armar el Centro de Investigación para la Agricultura Familiar, fuimos a ver experiencias en distintos países, en Brasil y en Cuba, viendo el programa de agricultura urbana, que es impresionante a nivel de logro de productividad que tiene ese programa y de organización. Y entre otras cosas vi las abejas meliponas que están integradas a la huerta y digo, qué lindo sería esto, está buenísimo. Pero bueno, había intentado motivar varias veces al programa apícola y no lo habíamos logrado, pero cuando estuve a cargo del programa lo logramos y se armó un proyecto de investigación para adaptar y poner en producción las meliponas y estuvo muy avanzado y ya con posibilidades de integrarlos en la huerta. A nivel de cooperación internacional, hay una cooperación muy importante en general con todos los países de América Latina a disposición. La Cancillería tiene un programa que facilita y financia asistencia técnica a los países que lo soliciten del sur y en particular en Haití hay una experiencia, debe tener como 8 años ya, de instalación de un prohuerta haitiano con asesoramiento de 2 técnicos de prohuerta que van regularmente, pero un programa armado con equipos haitianos de coordinación, con apoyo de la cooperación internacional de España y de Canadá, y un programa exitoso de funcionamiento. Después vamos a ver algunas cifras. Y también con el apoyo de JICA de Japón se hizo un programa de cursos anuales para funcionarios de América Latina y de África que han venido, de 15 días, donde se hacía un curso y práctica y pasantía en el ámbito de prohuerta, que era muy valorado por la... Acá, en algunas de nuestros talleres de pensar cómo ir más lejos con el prohuerta, habíamos sistematizado cosas que podrían... un potencial sobre elementos estratégicos sobre los que se podría trabajar, que algunos están en mar, la idea de profundizar, ¿no? Entendemos que prohuerta podría ser la base para profundizar en la generación de sistemas locales de producción y de abastecimiento de alimentos agroecológicos. Hay un potencial grandísimo en esto porque en general todas las ciudades están muy poco abastecidas por el territorio circundante, o sea, toda la lógica del sistema de producción industrial hace que la producción recorra muchos kilómetros de ida, de vuelta, y hay un potencial de producción y consumo local que, en base a este tipo de experiencia, no digo solo de prohuerta, si hubiese una política activa de planificación y un poco el debate que entiendo que ustedes están teniendo estos días, creo que hay un potencial y hay un potencial que además me parece que podría ser muy buen negocio para los políticos locales, como plataforma de decir, bueno, me ocupo... ok, sí, vamos. Vamos muy rápido porque así les muestro algunas fotos también. Regionalizar la producción y distribución de semillas, generar dispositivos educativos y culturales simbólicos para la producción y consumo de alimentos sanos, formación y sensibilización de los actores para la soberanía alimentaria, promover la institucionalidad para la seguridad y soberanía alimentaria, y acompañar el proceso en América Latina. Avanzo porque me están diciendo que se termina. Fotos, para que todo esto que hablamos se pueda ver un poquito en la realidad. Acá un técnico hablando con un huertero, los chicos son parte, un cocinero muy famoso en Argentina con el cual hicimos un programa de televisión y basado en una huerta, una entrega de bicicletas que fue un proyecto especial que se hizo, que financió el Ministerio de Desarrollo Social para entregar bicicleta a 5.000 de los promotores, un curso de capacitación para técnicos venezolanos acá,
la parte lúdica de las capacitaciones. Acá es la entrega, las autoridades que están haciendo entrega de los certificados de competencias laborales. La audiencia era bastante importante, se juntaron 3.000 personas en ese momento. La escuela, como decía, es central, la parte de escuela. Una cárcel, el trabajo, cuando hablamos de instituciones, todo tipo de instituciones, en las cárceles se trabaja muchísimo, no es fácil, pero hay experiencias muy ricas. La autoconstrucción. Tampoco se trata solo de huertas, es seguridad alimentaria, la huerta es lo central, pero si la necesidad pasa por otro lado, nuestros técnicos trabajan con otras producciones, inclusive las artesanías. Los proyectos de agua. La doña que está fiel, contenta de su... La comercialización, también la transformación, los dulces. Esta es una feria en Mar del Plata en la que, antes de estar en el ProHuerta, estuve en un programa local y estuve en la promoción también de un programa a nivel local de agricultura urbana con los grupos sociales, estos grupos que llamamos piqueteros fundamentalmente, que hicimos con estudiantes, un programa muy interesante, que terminó en una feria que continúa actualmente, que está muy linda. Bueno, la cooperación internacional ya había dicho algo, pero bueno, hay algunas cifras acá de ese momento. Hay 1.800 promotores en Haití, 11.000 huertas familiares y comunitarias y un potencial para crecer mucho más. En Haití también, eso depende de los recursos que se puedan poner. Hoy, con los recursos que había en ese momento, se llega a esto, pero si hubiese, ahí hubo en ese momento la intención de multiplicar, pero bueno, no se logró finalmente esa financiación, pero es un potencial que en relación a otras cooperaciones, el mundo, la gente que conoce esta cooperación la reivindica totalmente porque es una cooperación que llega concretamente a la gente. En Haití hay mucha plata de cooperación, pero es muy poco lo que llega a la gente. En general quedan las camionetas y en los consultores que saturan la ciudad, pero que llega poco a la gente. El curso latinoamericano. Estas son fotos de Haití. Me tocó ir a visitar, a recorrer la experiencia y fue muy emocionante ver que también en Haití se replicaba esta cuestión del entusiasmo y de ser orgulloso de ser huerteros o de ser promotores. O sea que el modelo funcionó en un ámbito completamente diferente. El que está más agachado es el coordinador que se le ve la cara, el coordinador de Haití, Emmanuel. Esto es en Perú, otra cooperación en una red de escuelas que hizo otro de nuestros técnicos. Fotos del curso ProHuerta en Buenos Aires y en distintas localidades del interior, que es este curso de 15 días. Bueno, lo dejamos por ahí que ya estamos con el tiempo disponible.